Señores, señoras, muy buenos días. Gracias por asistir a la tercera masterclass del curso semipresencial Metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual. Esta mañana abordaremos el tema de seguimiento y evaluación POA. Esta es nuestra última masterclass. Ya hemos abordado también en la unidad 1, la normativa y conceptos fundamentales, la unidad 2, ejecución, certificación y reformas, y con esta concluimos nuestras capacitaciones de masterclass. Damos paso esta mañana a la magíster Nelly Ortiz, nuestra tutora del curso, quien está también apoyándonos es la magíster Diana Yepes en esta capacitación. Damos la bienvenida a nuestras dos tutoras. Bienvenidas. Nelicita, gracias. Muchas gracias, Pilita. Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos ya a revisar el tercer tema de lo que tiene que ver con el curso certificado de Plan Operativo Anual. Estamos todavía dando ingreso a algunas personas que se están conectando en este momento. Mientras tanto, vamos a dar unas indicaciones generales para que ustedes las tomen en cuenta. De lo que se ha podido revisar la plataforma, aún existen personas que aún no han realizado las actividades. Recuerden ustedes, tienen hasta el 1 de junio para finalizar el trabajo en la plataforma según las indicaciones que se les ha colocado. De igual manera, recordemos que parte del curso semipresencial de POA es el taller presencial que se lo va a realizar en las 7 regionales. En estas 7 regionales que las hemos focalizado prácticamente en las ciudades principales de cada regional. Les vamos a dar a conocer el día de hoy para que ustedes tengan ya más o menos una referencia de para cuándo deberían ustedes asistir al taller presencial. Lo que hemos hecho en estas sesiones sincrónicas de conexión virtual estas semanas es avanzar con la parte metodológica y más que todo teórica de toda la fase de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del día de hoy para el día del taller presencial, realizar ejercicios prácticos con todos ustedes y poder solventar todas las dudas que siguen generándose a partir de cada una de estas intervenciones semanales que hemos hecho. Como lo había mencionado Pili, el día de hoy vamos a topar la unidad 3. Tiene que ver con el seguimiento y evaluación del plan operativo anual. Así como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, lo primero que vamos a revisar es el tema de la normativa, que cobija el tema del seguimiento y de la evaluación del POA, para continuar con un flujograma de cuál sería el proceso que se propone para esta actividad y de la misma manera cómo lo aplicaríamos en la matriz de plan operativo anual para ejecutar prácticamente la fase de seguimiento y evaluación al POA, y finalizaremos con la revisión de un formato para que ustedes presenten a sus autoridades cómo o cuáles han sido los resultados que se han obtenido como consecuencia de las acciones de monitoreo y seguimiento realizado por todos ustedes a lo largo de cada periodo. Esto lo ubico como una introducción para el día de hoy. Vamos a iniciar. Tengan la bondad, sus preguntas, como lo había mencionado ya Pili en las sesiones anteriores, lo vamos a hacer cuando finalicemos la intervención a través del chat. Tengan la bondad. La normativa que cobija, que viabiliza, que sobre todo en la que se respalda el seguimiento y la evaluación del POA
Hemos tomado como referencia al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las normas de control interno, que también establecen que estos mecanismos de seguimiento y evaluación se tornan de cierta manera obligatorias en el caso de las instituciones que manejan recursos públicos, como los GATS, empresas municipales y todas las entidades que están adscritas a estas instituciones. De esta manera, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 119, ya nos habla sobre el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. Como ustedes miran, he colocado textualmente los artículos de la normativa para que ustedes puedan mirar cuál es la importancia de la generación de insumos que nos lleven a nosotros a contar con resultados para los informes de evaluación que deben presentarse a las autoridades y a la vez al tema del proceso de participación ciudadana que la hacemos a través de los portales, diferentes portales en los que se utiliza para presentar los resultados arrojados por el seguimiento. En el artículo 119 del Código Orgánico de Finanzas nos habla sobre el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. Le indica como un fase de ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas con la determinación de sus causas y recomendaciones correctivas. Es básicamente la parte más importante, el punto central de un análisis de evaluación, determinar las causas de esos indicadores que de cierta manera están dando incidencias negativas, las recomendaciones correctivas que se realizan en función de los informes de seguimiento. La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo que realizará en forma periódica. Al mencionar el titular de cada entidad u organismo, nos estamos refiriendo a las máximas autoridades de nuestras instituciones, quienes deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo, no solamente del POA, sino de todos los planes institucionales. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, se aplica una regla análoga, es decir, la misma normativa que nosotros tenemos para las instituciones del gobierno central deberán ser aplicadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Esto tomando en consideración que a pesar de ser autónomos, estamos ejecutando recursos públicos. Cada ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos organismos legislativos en un plazo de 90 días determinado cada semestre. Sí, es lo que nos indica prácticamente el Código de Finanzas en cuanto al seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, que como vamos a ver a continuación, está muy ligada al tema del cumplimiento de las metas y de la programación presupuestaria establecida en el Plan Operativo Anual. En las normas de control interno se señala el artículo 402.04, donde se habla de la necesidad del control de la evaluación de la ejecución del presupuesto por resultados. En este artículo se indica claramente cómo la evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión del sector público, por cuanto determina resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. Recordemos que en el plan operativo anual nosotros establecemos para cada actividad metas físicas, metas que deben ser organizadas en un cronograma de cumplimiento y que al término de ese cronograma de cumplimiento deberán ser monitoreadas y evaluadas. La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y de los gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas en función del presupuesto aprobado, de los planes operativos, estratégicos institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.
Como ustedes pueden mirar en este artículo, básicamente las normas de control interno nos están indicando la necesidad de realizar un monitoreo y seguimiento continuo a todos los planes institucionales que se llevan en nuestras dependencias para poder obtener resultados que faciliten la evaluación del presupuesto por resultados. Es decir, la evaluación del presupuesto a través del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Igualmente, en la norma de control interno 600 nos habla del seguimiento continuo o en operación. En este caso, la máxima autoridad, los niveles directivos y las jefaturas de la entidad efectuarán un seguimiento continuo del ambiente interno y externo que les permitirá conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos. ¿Por qué es tan importante elaborar los informes de evaluación cada 6 meses, tal cual nos indica el Código de Finanzas? En los informes de evaluación se presentan básicamente todos aquellos resultados del cumplimiento o ejecución de las metas institucionales. Todos esos avances o retrocesos en la planificación a nosotros nos van a alertar sobre la situación actual de la institución. Esto lo que va a facilitar a las autoridades es la capacidad de poder tomar decisiones con antelación, poder evitar que los problemas que ya se están detectando al momento del seguimiento y del monitoreo tiendan a afectar ya en el largo plazo nuestra institución. Por eso les había colocado como seguimiento y evaluación prácticamente un tercer capítulo en este contenido del POA, porque para llegar a la evaluación es necesario que las instituciones elaboremos instrucciones para realizar un monitoreo constante de los planes institucionales. Si es que de pronto nosotros evaluamos cada 6 meses el resultado de los indicadores, de pronto podemos llegar a tomar decisiones tardías y no podemos corregir problemas que se pueden dar en el día a día. Por esa razón, la recomendación en el caso de que ustedes tomen la decisión, y es más, la normativa también lo indica, un monitoreo constante, ustedes puedan dar directrices a sus unidades administrativas para que ellos vayan corrigiendo todos los problemas que se están generando en el tiempo adecuado antes de que el cronograma que estuvo planificado finalice. Dentro del procedimiento para el seguimiento de las metas físicas del POA, ¿qué es lo que se recomienda? En primer lugar, en el plan operativo anual, uno de los elementos que se levantan cuando estamos elaborando este documento son las metas físicas, es decir, la meta o de pronto el alcance que ustedes van a obtener el momento en el que elaboran un producto o un servicio. ¿Sí? ¿Cuál sería prácticamente el resultado de la gestión del objetivo que está trazándose en esa actividad? Esta metafísica está colocada ya en la matriz del POA, el momento en el que nosotros presentamos el POA para su aprobación. Y para el 1 de enero, estas metas físicas deberían estar ya colocadas en el plan operativo anual, incluyendo el tema de su organización en el cronograma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un seguimiento o monitoreo de las metas físicas? Ahí lo primero que debemos hacer es proponer un horizonte de monitoreo, es decir, tratar de definir un periodo de monitoreo para que las unidades sepan que cada cierto tiempo la unidad de planificación institucional o la que haga las veces de seguimiento del POA les va a pedir a ustedes un reporte de los avances que ustedes han tenido con respecto a las metas.
La propuesta esta mañana es que esta información se levante cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? Porque nosotros, recuerden, habíamos propuesto que el plan operativo anual se planifique cada trimestre. Esto con la finalidad de tener el instrumento necesario para que las unidades de presupuesto presenten a la entidad competente del presupuesto nacional los resultados de la ejecución presupuestaria, en este caso el Ministerio de Finanzas. Entonces, ahí sí sería muy importante que ustedes cada 3 meses, aparte de analizar la ejecución presupuestaria, vayan monitoreando el alcance de esos objetivos trazados para el cumplimiento de las actividades durante cada 3 meses. ¿Qué se plantea al inicio de este monitoreo o seguimiento? Lo primero es analizar todas las metas físicas que están planificadas en su matriz de POA. Lo segundo es tratar de hacer una comparación de las metas planificadas versus las metas que están alcanzadas a la fecha de corte. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un seguimiento o monitoreo de las metas en el primer trimestre, nosotros tenemos que evaluar el cumplimiento de esa meta con un alcance de 3 meses. En esos 3 meses, muy seguramente la meta no alcanzará todavía el cumplimiento del 100%. Deberá tener un alcance parcial de la meta total. Entonces, la medición del resultado lo haremos tomando en cuenta, considerando la meta o el porcentaje de la meta que debía realizarse específicamente en el trimestre. Sí, aquí muy importante y vuelvo a hacer esta aclaración porque muchas de las veces hacemos informes de seguimiento y tomamos en cuenta el 100% de cumplimiento de la meta y eso puede afectar a los indicadores el momento en el que ustedes presentan sus informes de evaluación. Siempre recuerden que ustedes están evaluando con una fecha de corte. Si es que el periodo de seguimiento, de monitoreo, un informe de alertas, como ustedes vayan a presentar la información, es por ejemplo el segundo semestre, habrá que tomarse en consideración cuál era el alcance de la meta en esos 6 meses. Si es que era el 100%, la evaluación deberá realizarse sobre el 100%. Caso contrario, deberá realizarse la comparación en función del cumplimiento de la meta planificada a la fecha de corte. Entonces, con esta comparación que les mencionaba, nosotros obtenemos un porcentaje de avance. Lo que busca la metodología de seguimiento, de monitoreo, es buscar una justificación de este avance. Si es que de pronto en este primer trimestre mi meta era llegar a un 30% de la meta y llegué al 30%, no sería necesario que ustedes justifiquen porque la meta estaría avanzando en la forma planificada. Pero si es que de pronto existen retrasos o si de pronto yo me adelanté en el cumplimiento de la meta planificada, debería realizar una justificación de ese porcentaje. A eso nosotros lo denominamos en el flujo análisis de los resultados obtenidos por las unidades administrativas responsables del POA. ¿Por qué las unidades responsables del POA? Porque son las unidades administrativas las que están ejecutando el presupuesto. En las áreas de presupuesto, de planificación, de pronto lo que pueden hacer es tomar acciones de seguimiento y monitoreo de los planes, pero son las unidades administrativas las ejecutoras de ese presupuesto y de ese POA. Por esa razón, planificación institucional o el área que esté competente para hacer el monitoreo y seguimiento del POA levantará los insumos directamente con el apoyo de las unidades administrativas responsables de la ejecución de ese presupuesto. A continuación, una vez que se ha realizado ese análisis, justificación de los porcentajes que ha arrojado esta fase de seguimiento y monitoreo, se propone la elaboración de un informe de alertas y de avances. Lo más importante de ese informe de alertas y avances son prácticamente las conclusiones y recomendaciones en las que
cada unidad administrativa deberá indicar cuáles son las acciones que piensa ejecutar para elevar esas metas en el caso de que estén quedándose retrasadas o en el caso de que sean unas metas esperadas, mantener las metas de conformidad como se está ejecutando, o de pronto si es que están sobreestimadas, se podría pensar inclusive en una reprogramación de esas metas. Esta información que reporta el seguimiento o el monitoreo del plan operativo, lo que hace es permitirles a las autoridades que se tomen decisiones para el mejoramiento de los resultados. ¿Por qué es tan importante que este periodo se defina en un corte de por lo menos cada 3 meses? Porque las decisiones deben ser tomadas a tiempo. No podemos tomar decisiones ya cuando prácticamente el año ha finalizado, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya no podemos conversar con las otras unidades, ni de pronto con otros actores que están interviniendo en la ejecución de las actividades, si es que no alertamos con tiempo. Por eso es muy importante que ustedes tomen en consideración que el monitoreo, el seguimiento debe ser continuo y es más, debe ser parametrizado y debe ser difundido directamente como una acción bajo la responsabilidad de las unidades de planificación institucional o las unidades que tengan la competencia de seguimiento y monitoreo del plan operativo institucional. En el caso de la ejecución presupuestaria del POA, haremos referencia al presupuesto que igualmente está organizado en la matriz del plan operativo anual. En el presupuesto que está organizado el plan operativo anual, también tenemos divisiones del presupuesto a nivel trimestral. Entonces, el momento en el que hacemos el seguimiento, también iremos revisando si es que el presupuesto se fue ejecutando en la fecha que fue planificado. Por esta razón, el análisis es bastante similar a la ejecución de las metas. Lo primero que haremos, según lo mencionamos en el flujo, es analizar la ejecución presupuestaria de las actividades del POA. Esto es, comparando el presupuesto codificado que estuvo planificado hasta la fecha de corte del periodo de evaluación con el devengado de las actividades a la fecha de corte. Aquí el trabajo que se propone es bastante interesante y se puede decir que al inicio puede llegar a traer un poco de problemas porque no todas las unidades administrativas tenemos acceso al dato del devengado. Aquí es muy importante recordar lo que ya les había mencionado en la presentación anterior. Las unidades administrativas son las responsables de ejecutar el plan operativo anual. Todas deberían tener la información de las certificaciones, de los montos devengados, de todos el comportamiento de las actividades que está teniendo el POA. Por esa razón, todas las unidades administrativas deberían llevar un seguimiento del devengado también de sus actividades. Ahora, para que las unidades de planificación puedan llegar a tener una matriz consolidada que incluya la información de devengado, también deberán tener bajo su control un orden planificado de todas las certificaciones POA que han sido emitidas y también hacer un seguimiento al comportamiento de esas certificaciones POA. Si es que una certificación POA ha sido emitida de pronto en el mes de enero, habría que ver en qué momento se produce el devengado de esa certificación y en qué momento estuvo planificado en el plan operativo anual. Ese seguimiento lo hacemos cuando estamos analizando la ejecución del plan operativo anual. Esto de pronto le podemos hacer de la mano con las unidades de presupuesto porque son las unidades que tienen también información
Sin embargo, recordemos que las unidades administrativas son las unidades que ejecutan los pagos de los diferentes bienes y servicios, así que también tienen esta información. Aquí recalco la responsabilidad de las unidades administrativas en la ejecución del presupuesto que ha sido asignado. Una vez que se realiza esa comparación del presupuesto codificado con el presupuesto codificado en cada devengado en cada actividad, igualmente se obtienen porcentajes de avance. A estos porcentajes de avance, el momento en el que estamos haciendo el análisis de los resultados obtenidos por las unidades administrativas, vamos a interpretar esa información y a justificar el porqué de los porcentajes obtenidos. Como les mencionaba, si es que existen situaciones en las que los porcentajes están incidiendo de forma negativa en el cumplimiento de los objetivos, habrá que tomar las medidas correctivas. De los resultados tanto del seguimiento y monitoreo de las metas como del presupuesto de la ejecución presupuestaria nacerán los informes de alertas o informes de seguimiento que deberían elaborar las unidades de planificación institucional o quien sea la unidad competente para el manejo del plan operativo anual. Con estos informes, la máxima autoridad, directivos, todo el tema, todo el personal que forma parte del nivel jerárquico superior deberá tomar las decisiones para mejoramiento de resultados. Esto de alguna manera a ustedes les va a facilitar que su presupuesto se ejecute hasta diciembre en una forma eficiente y además se ejecute de forma planificada. En el tema del seguimiento del plan operativo anual, ahí lo que vamos a hacer ya es prácticamente determinar porcentajes que van a ser obtenidos gracias a la comparación de las metas planificadas y de los presupuestos planificados versus a todas las metas que han sido alcanzadas hasta la fecha de corte e igualmente con el presupuesto a la fecha de corte. Para la evaluación de las metas físicas y de las metas y de los presupuestos devengados en el plan operativo anual, la Secretaría de Planificación sugiere un formato de informe. Si bien es cierto, los municipios somos independientes de todas las directrices que la Secretaría de Planificación dicta sobre el manejo de los planes institucionales, sí podemos tomar como referencia de pronto esas directrices para analizar la consistencia de la información que nos piden que presentemos. En este caso, como ustedes ven, el procedimiento de la evaluación es muy similar al tema del seguimiento y del monitoreo. Sin embargo, en el informe de evaluación nosotros vamos a tener mayor contenido porque el informe de evaluación se lo realiza cada 6 meses según lo que habíamos revisado en el Código Orgánico de Finanzas. Este informe que se lo presenta cada 6 meses, normalmente se lo presenta a las máximas autoridades y específicamente el segundo informe que se presenta ya con corte a diciembre, va a ser uno de los elementos fundamentales para que ustedes presenten los informes para la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por esa razón, estos instrumentos que les presento en esta mañana tienen mucho que ver con la transparencia de la información, con el tratamiento de la planificación y sobre todo con la capacidad de ir corrigiendo los errores y todas las dificultades a tiempo. Vamos a revisar este seguimiento, este monitoreo, cómo lo hacemos en la matriz de plan operativo anual. Por eso había continuado con la presentación para explicarles a ustedes el contenido del informe de evaluación. ¿Qué es lo que se sugiere, no? Para el informe de evaluación. En este documento normalmente se sugiere colocar una portada, una contraportada, un índice, siglas acrónimas, definiciones.
Sí, para que la gente que va a leer el informe tenga un antecedente de los términos con los que se va a analizar la información. La introducción, el marco normativo, la programación de la evaluación, donde nosotros vamos a colocar la fecha que abarca el periodo de evaluación. Por ejemplo, si es que es la de primer semestre, será del 1 de enero al 30 de junio. Y si es que es la del segundo semestre, básicamente ya se tomarán elementos también de todo el año. A pesar de que sí se hace una diferenciación a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, ya se presentará la información de la ejecución anual de nuestro plan operativo anual. El diseño de la evaluación lo que va a hacer básicamente va a ser qué se va a tomar en cuenta para la evaluación. En este caso se explicaría las metas, el presupuesto, con qué umbrales de evaluación vamos a trabajar, qué se considera eficiente, qué se considera aceptable, todos esos umbrales, todas esas expectativas que nosotros tenemos cuando planificamos. Y los resultados que prácticamente va a ser todo lo que nosotros podamos recabar de la evaluación. Es decir, aquí ya vamos a colocar las tablas a manera de semáforos en los que se podrá evidenciar cuáles son los porcentajes que han obtenido, tanto las metas como los porcentajes de ejecución presupuestaria que han registrado las actividades del plan operativo. Finalmente, colocaremos las conclusiones y recomendaciones que, como les mencionaba, vienen a ser prácticamente los elementos más importantes de un informe para la toma de decisiones de las autoridades. Esto, la parte teórica. Antes de continuar con la parte un poco práctica de la matriz del POA, quisiéramos ver si es que tenemos alguna pregunta que no nos han colocado en el chat. Entonces vamos a continuar con la exposición de la matriz para que ustedes miren cómo estas columnas en el plan operativo anual pueden incluirse y cómo pueden facilitar a que ustedes den un seguimiento y un monitoreo oportuno al plan operativo. En la primera sesión sincrónica les había explicado el formato de la matriz del plan operativo anual. En el plan operativo anual ustedes tenían algunas secciones. En la primera sección habíamos hablado de la alineación del plan operativo anual a los objetivos internacionales y a los planes nacionales y territoriales e institucionales de cada uno de sus municipios y entidades. Sí, en una segunda fase habíamos mencionado que la matriz contiene una fase de planificación institucional en la que vamos a colocar ya las unidades administrativas, los objetivos operativos, los programas si es que hubieran proyectos y los beneficiarios. Lo más importante de esta fase es que aquí colocaremos la actividad, la subactividad, los indicadores y ya vamos a iniciar con un tema de planificación que lo vemos en esta tercera fase. Cuando nosotros estamos realizando la programación de las metas físicas a inicios de año, nosotros tenemos una expectativa de cumplimiento de este presupuesto que se coloca en el plan operativo. Es así que cuando inicia el año, todas las unidades administrativas colocan el tiempo, el porcentaje que cumplirían de esa actividad que está planificada en el plan operativo anual a través de una meta. Ese producto, ese servicio, en qué porcentaje se cumpliría y en qué momento. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos colocado que esta metafísica se cumpliría en un 100% con la intervención de los 4 trimestres. Habíamos colocado aquí porcentajes, un 30 en el primer trimestre, un 20% en el segundo, un 10 en el tercero y un 40% en el cuarto trimestre. Sí, cuando nosotros vamos a hacer el monitoreo, como les mencionaba, a través de la sugerencia, este seguimiento o este monitoreo lo deberíamos hacer cada 3 meses.
Entonces, si es que yo voy a hacer, por ejemplo, el seguimiento de las metas físicas en el primer trimestre, la expectativa que tienen ustedes llegaría a que la meta alcance un 30%. ¿Sí? Cuando vamos al segundo trimestre, esta meta estaba planificado que se avance en un 20%. Y así, en función de los trimestres, nosotros en la planificación habíamos organizado ese cumplimiento. Cuando nosotros hacemos seguimiento y monitoreo, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los porcentajes que estuvieron planificados y cuáles son los porcentajes que en el momento de la fecha de corte del periodo de la evaluación o monitoreo se han cumplido. Sí, como ustedes ven, aquí les he colocado unas columnas donde ustedes pueden mirar el porcentaje alcanzado en el primer trimestre. Por ejemplo, en las primeras columnas hablábamos de que el avance que estuvo planificado en el primer trimestre era el 30%. ¿Sí? Y aquí, el momento en el que yo estoy haciendo el seguimiento de la ejecución en el primer trimestre, esta meta ha alcanzado el 10%. Es aquí cuando, es aquí cuando yo elaboro en mi informe de seguimiento una recomendación. ¿Qué sucedió? Si es que yo tenía planificado el 30%, ¿por qué alcancé la meta en un 10%? Algo está sucediendo. Si es que yo logro obtener un porcentaje del 10%, eso quiere decir que todos los porcentajes hacia la derecha se van a desplazar y esto muy seguramente va a dificultar que la meta se ejecute en un 100% hasta el 31 de diciembre. Entonces, por esta razón, las decisiones deberían ya tomarse a partir del primer trimestre. ¿Sí? Y esto lo haremos ya con las diferentes fechas de corte. Por ejemplo, si es que yo estoy analizando el plan operativo anual con fecha de corte al segundo trimestre, es decir, al segundo semestre, yo debería tener ya el cumplimiento de la meta física de al menos un 50% en el caso que estamos proyectando en este momento, porque debía haberse cumplido el 30 en el primero y el 20 en el segundo. Pero ¿qué sucede si es que yo analizo la ejecución de esa meta y veo que simplemente me quedé en un 10% y ya estoy finalizando prácticamente el primer semestre del año? Es ahí donde viene la toma de decisiones ya por parte de las autoridades, porque recordemos que los informes de gestión que se presentan cada 6 meses ya van hacia las máximas autoridades para la toma de decisiones. En estos casos, inclusive, ya se pueden desertificar algunas certificaciones que han sido emitidas porque de pronto solo llegaron a la fase preparatoria y solamente se han emitido certificaciones POA o presupuestarias y no se ha realizado ninguna fase de contratación ya para elaborar el contrato ni elaborar ya los primeros productos que implican el proceso de compras públicas. Entonces sí es muy importante que se tome en cuenta este monitoreo y seguimiento. En el caso de la ejecución presupuestaria, miren aquí, por ejemplo, si es que ustedes tienen codificado un presupuesto de $20,000, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, habíamos planificado a inicios de año un presupuesto de $20,000. A lo largo del año, como en la matriz de plan operativo anual, estamos recomendando que se incluyan las reformas. Si es que hubo una reforma de suplemento, nosotros deberíamos ir sumando ese valor y contaríamos con $40,000. Si esos $40,000 estaban organizados de ejecutarse en el primero y en el segundo cuatrimestre, yo ya debería tener un porcentaje en el primer trimestre de al menos un 50%. Sí, si es que estoy haciendo el monitoreo al segundo trimestre, yo ya debería tener el 100% de ejecución de ese presupuesto. ¿Cómo voy midiendo la ejecución presupuestaria de cada actividad? En función de las actividades certificadas y devengadas. ¿Cómo está el ejercicio que les presento? De esos $40,000 que estaban programados, se han certificado $30,000. ¿Sí?
que corresponde al 75% del valor que estuvo codificado. En este caso, acudiendo a la certificación presupuestaria y mirando cuáles han sido los devengados aplicados a esa certificación, el valor ha sido de $20,000, lo que quiere decir que yo tengo una ejecución del plan operativo anual en esta actividad del 50%. ¿Sí? Y esto lo voy a ir midiendo en cada actividad en función de la ejecución que estuvo planificada. Sí, si es que ustedes pueden mirar en el ejercicio que estamos haciendo, lo que estamos prácticamente es obligando a las unidades administrativas a que tengan control de sus procesos. Sí, cuando nosotros les solicitamos a ellos que ingresen la información en sus matrices de POA y reporten a planificación el cumplimiento de esas metas, estamos prácticamente indicándoles que hay presupuesto planificado en su unidad administrativa y ese presupuesto planificado tiene una organización y debe cumplirse en una fecha determinada. Cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de financiamiento, no nos llegaron las contribuciones como deberían hacerse, de pronto desde el Ministerio de Finanzas no nos llegaron o no nos llegó el crédito. Cuando nosotros elevamos los informes de monitoreo o los informes de evaluación, lo debemos colocar como una recomendación para que las autoridades sepan que en caso de retrasos, no fue una falta de acción o de gestión de la unidad administrativa, sino más bien hubo un efecto externo que no facilitó que la actividad se cumpla. Sí, esto en el caso de la ejecución. En el caso del monitoreo y en el caso de la evaluación del plan operativo anual, normalmente vamos a utilizar los mismos formatos de informe, con la diferencia de que los informes de seguimiento se realizan cada 6 meses. Recordemos, el monitoreo sí se recomienda que al menos se lo haga cada 3 meses, sobre todo para efectuar las recomendaciones a los porcentajes que ustedes van obteniendo. ¿Sí? Este ejercicio del seguimiento y del monitoreo me gustaría que ustedes realicen en las matrices que se les proporcionó en la plataforma con un ejemplo que tenga que ver con su unidad administrativa, porque muy poco podemos nosotros hacer con una explicación, de pronto un ejercicio de otro GAD, porque no lo están viviendo ustedes de forma personal. Aquí es muy importante que con las actividades que ustedes trabajaron en la matriz del plan operativo anual, los ejemplos que los trabajaron ya en la plataforma, si he revisado algunos contenidos ya que ustedes han presentado, con esos ejemplos que ustedes revisaron, hagan un ejercicio. Por ejemplo, de que con ese codificado se certificó una actividad y esa actividad, ¿cuánto se cumplió? ¿Qué porcentaje de la meta generó un avance y qué porcentaje de presupuesto a la fecha de corte que ustedes coloquen se ha ejecutado? ¿Sí? Y ya. En el presupuesto codificado nosotros vamos a encontrar el presupuesto que se registra en la partida presupuestaria, en el plan operativo anual y también en el presupuesto. Sí, es el valor que se ingresa a la partida presupuestaria. Este presupuesto codificado puede ser igualmente reformado, ¿no? Cuando ustedes tienen disminuciones, cuando ustedes tienen incrementos, ese presupuesto codificado puede variar. Ahí es muy importante que, por ejemplo, ustedes cuando hacen el seguimiento tomen en cuenta que deben considerar todas las reformas, porque si de pronto ustedes no han colocado la disminución de alguna partida y van a realizar el seguimiento, van a tomar en cuenta un codificado mayor o menor
del que deberían a la fecha del corte, y eso va a afectar directamente a los resultados o a los porcentajes que genera el seguimiento, porque normalmente siempre vamos a comparar el presupuesto devengado versus el presupuesto codificado a la fecha de corte. Y si ustedes en la matriz POA no incorporaron las reformas, ese ejercicio no se va a poder efectuar. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? Recalcarles que estos ejercicios que nosotros estamos haciendo, esta forma teórica de explicarles a ustedes cómo se lleva el procedimiento del seguimiento y del monitoreo, será ampliado en los talleres presenciales que lo vamos a hacer en las 7 regionales, a los cuales ustedes están invitados. Existen una cantidad de matrices de evaluación y de monitoreo que se han levantado por cada uno de ustedes, que sí nos gustaría tratar de estandarizar los formatos. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo va a ser que dentro de la misma matriz del POA que ustedes ingresen a partir del 1 de enero, vayan actualizando la información de las reformas al POA, de las certificaciones y también de los devengados por actividad del POA. Con esos elementos, ustedes pueden elevar los informes de seguimiento, los informes de monitoreo hacia las autoridades para que puedan tomar decisiones. ¿Tenemos otra pregunta? Nelicita, sí, tenemos una pregunta de los bomberos de baños. Las columnas que no utilizo, ¿puedo eliminar? En la matriz sí, como les mencionaba también, esta es una matriz propuesta, no es una matriz obligatoria. Sobre todo en el cuerpo de los bomberos, ustedes no tienen algunos elementos como por ejemplo proyectos, programas, no ejecutan, entonces ustedes pueden eliminar esas columnas. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría explicar la tarea a qué se refieren los escenarios y si se puede hacer el análisis semestral? Ya, como les había mencionado, el tema del monitoreo se recomienda hacerlo cada 3 meses, ¿sí? Esto para evitar una fecha de corte superior que nos impida tomar decisiones a tiempo. El monitoreo cada 3 meses, pero la evaluación cada 6 meses. Recuerden que la evaluación está ya normada en el Código de Finanzas que dimos lectura. Lo dice claramente, cada 6 meses todas las instituciones que administran recursos públicos deberán presentar esa información a las autoridades para que se tomen las decisiones. En el caso de la tarea que les había comentado, ya les vamos a explicar en la plataforma. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros requerimos de ustedes? Que con los ejercicios que ustedes ingresaron en la matriz, ustedes simulen un ejemplo práctico. Por ejemplo, ustedes tuvieron como proyecto la construcción de un puente y a ese puente ustedes le codificaron 5 millones de dólares. En la actividad están los 5 millones. Esos 5 millones ustedes tenían planificado se ejecuten en 3 trimestres, ¿sí? Entonces, en el plan operativo anual, esos 3 trimestres estaban ingresados en el cronograma de ejecución presupuestaria para ejecutarse en 3 trimestres. Si es que yo realizo el ejercicio que les propongo, ustedes deberían ingresar como si es que fueran a certificar ese presupuesto ingresado para la realización del puente. Entonces, digamos, tienen 5 millones de dólares y para la primera fase de construcción del puente, que digamos podría ser la compra de los materiales para la construcción del puente, ustedes requerían certificar 2 millones de dólares. Entonces, ustedes harían seguimiento a esos 2 millones de dólares que fueron certificados cuando efectivamente se pagaron, ¿sí? O se devengaron.
Entonces, ese valor de vengado comparado con el codificado es el que nos va a dar el porcentaje de ejecución. Ahora, tomen en cuenta que en este caso específico del puente puede ser que tenga varios componentes porque vendría a ser en este caso un proyecto. Entonces, el seguimiento yo lo voy a hacer a cada actividad del POA. Si es que tengo 5 millones, esos 5 millones, ¿en cuánto tiempo se iban a ejecutar? Comparando con la programación de cada actividad. Sí, si es que colocamos esos 5 millones en 3 trimestres y certifiqué solo 2 millones, habría que ver cuándo se iba a cumplir el devengado de esos 5 millones. Si es que colocamos que 2 millones se iban a devengar en el primer trimestre y la fecha de corte de mi informe de evaluación era el primer trimestre y yo devengué 2 millones, entonces mi indicador me daría el 100% de ejecución presupuestaria en ese trimestre, ¿sí? Si es que mi fecha de corte del informe de evaluación se va hacia el primer trimestre. Gracias, Nelicita. Tenemos otra pregunta. Dice, con respecto eh, a un ejemplo, se presupuestó un valor para ejecutar un proyecto y justamente cuando ya se realiza el proceso de contratación, todos los postulantes sobrepasan el presupuesto. Se tendría que hacer una reforma. En esta reforma se tendría que llamar a Consejo de Planificación para que autoricen. Ya, en este caso habría que analizar, ¿no? Ustedes conocen, existen diferentes tipos de reforma. Si es que de pronto dentro de la misma unidad administrativa ustedes cuentan con presupuesto para otras actividades que puedan de pronto tomar para financiar esta reforma, esa reforma aprobaría directamente el señor alcalde. Pero si es que esa unidad administrativa no cuenta con presupuesto y debe traerla directamente de otras unidades administrativas, entonces ahí sí deberíamos llevar esta necesidad para que apruebe el consejo. Gracias, Nelicita. Del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, usted nos envió un anexo donde están los objetivos a los que nos debemos alinear las unidades adscritas, pero sin embargo no existen los indicadores y metas específicas. ¿Cómo podemos definir estas metas e indicadores? ¿Existe algún modelo o en base a los objetivos operativos? A ver, les envié un archivo. De pronto, si es que me aclara un poco, si es que esos objetivos están en la matriz del POA, en la columna donde dice base de datos o de donde usted está tomando esa información. Tenga la bondad. Esperamos la aclaración para poder responder esta pregunta. ¿Qué pasaría si las actividades se las considera como proyecto, tanto en la columna de proyecto y actividad? ¿Podría ir lo mismo? Existen actividades que como solo tienen una sola línea, el presupuesto se le asigna a la misma actividad. Sí, sí podrían darse esos casos en el caso de que exista una sola fase de ejecución del proyecto o solamente se le esté mirando como una actividad en particular del proyecto. Sí le pueden denominar de la misma manera. Sin embargo, ahí habría que diferenciar también la forma como usted está elaborando el plan operativo anual, porque si de pronto usted trabaja también a nivel de subactividad, habría que ver la especificidad de esa actividad, qué va a realizar con esa actividad y qué la puede diferenciar del proyecto como tal, porque recordemos, el proyecto como tal viene a ser la necesidad que se va a satisfacer directamente en la población. ¿Cuál va a ser el mecanismo que se utiliza para satisfacer esa necesidad en la población? Muchas gracias, Nelicita. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si podemos continuar. Listo. Entonces, sí me gustaría de pronto abrir el micrófono para que ustedes me comenten cómo están elaborando en este momento la fase de seguimiento, ¿sí? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de poder tomar decisiones a tiempo una vez que ha finalizado el trimestre? Nelicita, abro el micrófono a todos los participantes, pero les pedimos que por favor
Levanten la mano para poder darles paso para contestar la pregunta de Nelicita. Gracias. Listo. No sé si alguien voluntariamente quisiera participar, sino para nosotros elegir a alguien, por favor. Están habilitados, pueden abrir el micrófono, por favor. Del cuerpo de bomberos de baño. Claro. ¿Aló? Una pregunta Dígame, de estimada. bomberos de baños. Claro, con gusto, por favor, Sandra. Estamos escuchándole si nos ayuda indicándonos cómo está avanzando usted en su proceso, por favor. Buenos días con todos los presentes, ingeniera. Buenos días. Todo bien. Yo estoy aquí en la institución manejando el presupuesto ya 19 años. Me parece muy bien que vayamos a hacer un consolidado de todos estos formatos. Claro que los cuerpos de bomberos no manejamos todo lo que es proyectos, pero manejamos todo lo que es gasto corriente y también es una ayuda a estos formatos. Solo hay una pregunta nomás, ingeniera. Por ejemplo, aquí en los cuerpos de bomberos no manejamos unidades, todo eso. Y solo a veces estamos 3 personas financieras. El grupo de planificación serían de nosotros los bomberos. Yo, según veo esto, bueno, según este formato tenemos que manejar, por ejemplo, para medicina tenemos una partida presupuestaria. Y se da casos que nosotros ya adquirimos. Y tengo yo, por ejemplo, en medicinas $1,000. Y esos $1,000 yo tengo en línea baja, en un Excel, el total de medicinas que Se nos está cortando puedo un hacer poco. cambios. ¿Aló? ¿Aló? Sandra, le molesto, se cortó la ¿Aló? comunicación. Si nos puede repetir, por favor, ¿nos está escuchando usted? Sí. Sí, ingeniera. Mi pregunta es si el detallado de las compras que voy a hacer en la partida de medicamentos, el detalle que tengo, ¿yo puedo variar ese detalle o no? Yo tengo que comprar exactamente lo que yo puse el detalle en interno de la partida de medicamentos. ¿Puede variar eso? En este caso, si usted coloca directamente la actividad como medicamentos, no podría comprar ningún otro elemento que no sea medicamento, porque usted colocó la palabra medicamentos. Ah, Si es que usted hubiera sí, colocado de pronto como actividad medicamentos e insumos médicos, usted con esa actividad puede mm, abrir dos ujú, partidas presupuestarias y ujú. adquirir cada elemento. No, sí, ingeniera, sí, sí. Lo que pasa es que de esos $1,000 que yo puse en la partida, yo ya tengo detalladito en Excel lo que voy a comprar $1,000. Pero lo importante es que aquí en los bomberos necesitamos diferentes cosas por emergencias. Entonces mi compañero dice, no, no quiero esos sueros, quiero otros sueros. No varía, eso sí, no varía la partida, no varía el valor de $1,000, nada de eso. Pero el detalle interno sí. ¿Pasa algo? Si sigue siendo medicamentos, usted puede seguir Ajá. utilizando esa actividad. Ya. Ajá. Ah, ya, entonces sí le podía. Hay un Gracias, poco gracias, coordinar ingeniero. con el área de compras públicas para Claro, evitar las compras recurrentes, nada más, ¿no? claro, ya. Gracias, ingeniero. Sí, claro. Lenny nos describe y nos indica que si él quisiera compartir su matriz, pero que no cuenta con micrófono. Pili, no sé si le puedes ayudar a Lenny para activarle que pueda compartir la pantalla, por favor. Ya le puede compartir este momento. Por favor, Lenny, si nos ayuda para poder continuar con el ejercicio tomando su matriz como referencia.
Mientras tanto, tenemos la pregunta, ¿el gasto corriente también se lo debe incluir en el POA? Sí, mi estimada, en la primera intervención, en la primera clase sincrónica, sí había hablado que el POA está integrado por dos componentes. El primero que corresponde al gasto operativo, que tiene que ver con la parte funcional de la institución. Ahí nosotros encontramos a los gastos corrientes que pueden venir a ser nóminas, servicios básicos, seguridad, mantenimientos, todo lo que normalmente nosotros generamos como instituciones para que la institución pueda beneficiarse hacia adentro. Sí, entonces por esa razón sí se considera importante que ustedes también incluyan el gasto corriente dentro del plan operativo anual. Eso también considerando que cuando ustedes van a hacer control previo, existe ya una normativa en la que se explica claramente que antes de realizar un pago, las unidades que tienen esta atribución de control previo deben verificar que la actividad está contenida en el plan operativo anual. Entonces, esto sí obligaría a que todo el presupuesto, sea corriente, inversión de capital, sea ingresado en el plan operativo. Listo, muchas gracias. Por favor, vamos a continuar con el ejercicio de Lenny Torres. Gracias. Lenin está Lenny, por compartiendo su pantalla y no está compartiendo el ejercicio. No sé si puede salir nuevamente. Ahí comenzamos. Ya, gracias, Lenin. Si le podemos ampliar un poquito, elevarle el zoom, tenga la bondad. Eso. Mi estimada Lenny, me decía que usted pertenece a qué institución, Dianita, disculpe. no tenemos, Lenny, por favor, si nos puede ayudar en el chat, indicando, por favor, porque está registrado solo como Lenny, no está registrado el municipio. Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, ¿no? Listo, mi estimada Lenny, muchas gracias. Gestión, a ver, la primera alineación, ¿no? Estábamos alineándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, gestionar la sostenibilidad de bosques, luchar contra las desertificación, detener, invertirla, ya. El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, fortalecer los sistemas nacionales centralizados de gestión de riesgos y el objetivo de ordenamiento territorial de pronto puede aplicar si es que en el PDOT del municipio de Cariamanga usted tiene establecido un objetivo estratégico relacionado con la gestión de riesgos, mi estimada Lenny. Aquí de pronto sí podemos alinearnos también porque ustedes sí obedecen también un poco a la planificación que organiza su municipio. Entonces aquí de pronto si es que nosotros revisamos un poco el PDOT del municipio de Cariamanga, puede ser que sí exista también un objetivo al que usted pueda alinearse. ¿Ya? El objetivo estratégico institucional normalmente nosotros lo vemos incluido dentro de los estatutos orgánicos de cada institución. Lo podemos encontrar también en el plan estratégico institucional. Entonces, de lo que entiendo, usted ha tomado el elemento directamente. No sé si es que nos puede indicar si fue del plan estratégico o del estatuto orgánico por procesos, pero la idea sería que en el caso de los cuerpos en el caso de las instituciones que son cuerpo de bomberos, ustedes elaboren su plan estratégico porque en la ley sí lo indica, ¿no? Ustedes sí tienen de forma obligatoria que elaborar el plan estratégico. Entonces, el elemento que usted coloca debería haber sido tomado del plan estratégico. En el caso de que su cuerpo de bomberos no lo tenga, sí lo debería elaborar. En este caso nos coloca del estatuto
Puede ser que no esté actualizado el plan estratégico. Sin embargo, los que están colocados en el estatuto orgánico también deberían estar considerados en el plan estratégico institucional, ¿no? La unidad administrativa es la financiera. El objetivo operativo, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los recursos financieros y patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga. Programa no aplica, beneficiario no aplica, proyecto no aplica. Ya, nada que tenga que ver con proyectos. La actividad, egresos en personal, egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con el personal. Subactividad, pago a personal administrativo, operativo, permanente y provisional. Aquí usted tiene dos opciones. En el caso de los cuerpos de bomberos, como solamente ejecutan presupuesto corriente y presupuesto de capital en su mayoría, ustedes pueden incluir una sola columna en el plan operativo anual. ¿Sí? Entonces, en este caso, para todo lo que tenga que ver con nómina del personal, usted podría colocar pago a personal administrativo y operativo, permanente y provisional. Esa podría llegar a ser su actividad. ¿Sí? En el tema del indicador, capacidad de protección financiera para la reducción de riesgos del cuerpo de bomberos. Aquí, por ejemplo, si es que es un indicador que está relacionado con el pago de nómina, no necesariamente debería medir la capacidad de protección financiera para la reducción de riesgos, sino más bien debería medir la ejecución del presupuesto asignado a la nómina. Sí, entonces ahí sería porcentaje de ejecución presupuestaria asignado al pago de nómina. Porque básicamente es gasto lo que estamos derogando, son pagos continuos que se hacen mensualmente. Capacidad de protección de pronto podría medirse en otro tipo de situación, si es que de pronto estamos elevando alguna situación de riesgo y queremos medir las capacidades de capacidades de respuesta hacia un riesgo. La metafísica, mantener la capacidad, ya. La metafísica ahí, si es que nos vamos al tema de presupuesto, sería llegar a un 100% de ejecución de presupuesto. Sí. En la metafísica se sugiere colocar un número. Sí, el número entendido en valores absolutos o valores relativos. Es decir, ustedes pueden colocar un número o un porcentaje. Sí, entonces en este caso, a veces cuando utilizamos también la combinación de texto y números, cuando nosotros vamos a hacer la evaluación o el monitoreo de las metas, eso no nos permite a nosotros elaborar las diferentes fórmulas, porque básicamente lo que hacemos cuando ingresamos al análisis del monitoreo va a ser comparar el resultado de una columna que viene a ser lo que se planifica versus otra columna que es lo que se alcanza. Sí, entonces ahí, por ejemplo, es preferible que usted solo coloque 100%, porque es la meta. La idea sería que usted ejecute el 100%. Ahora que hay que ser realistas, ¿no? Un poco analizar la nómina del cuerpo de bomberos, cómo se ha ido comportando en los últimos 5 años y mirar si es que el porcentaje que se asignó a la nómina se ha ejecutado en un 100% o si de pronto estuvo un poco encaminada a un 95%, 96%. En este tipo de actividades es mucho más fácil la programación física de la meta porque tiene que ver prácticamente con la ejecución del presupuesto. Esto se complica el momento en el que estamos ejecutando proyectos porque ahí sí tenemos que medir la meta física en relación a los productos que se generan por cada proyecto. Ahí sí tenemos avances de las obras, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, estaría bien 25-25. El seguimiento de la ejecución, por ejemplo, si es que usted está ahorita en primero, estamos en 21 de mayo. Ahí, si es que usted está en 21 de mayo, tendría que revisar
cómo está la ejecución de esta meta. Si es que usted ha pagado de forma correcta, entonces 25, 25 porque ha pagado enero, febrero, marzo, abril. Y de pronto puede irse en el ejercicio hasta el mes de junio para que tenga una referencia del primer semestre, que estaría bien con un 50%. Ahí tenemos la clasificación de las partidas presupuestarias, que estaría muy bien. Ahí normalmente cuando estamos administrando el pago de nóminas, lo que hacemos es ingresar cada ítem presupuestario y asignarle los valores. Aquí muy importante que cuando se trata de talento humano, ustedes deben contar con la planificación que presente el área de talento humano para la administración de la nómina. No se olviden, ¿no? Eso debe formar parte del documento del plan operativo anual. La planificación del talento humano, cómo se proyecta en función de la nómina. Aquí, por ejemplo, tenemos un presupuesto, no ha habido reformas hasta el momento. Se ha pagado ahí, tome en cuenta que de pronto usted puede hacer una medición al 30 de junio. Entonces ahí tendría que colocar la ejecución presupuestaria al 30 de junio. En este caso sería los 250,000, me parece que usted estaba pagando cada trimestre. Si se puede ir a la izquierda, tenga la bondad. ¿Cuál era el valor? El codificado es 250,000. Ya. Entonces 62,500, 62,500. Esa sería la programación de la ejecución presupuestaria. Sí. Esa sería prácticamente la realidad. En el tercer trimestre 62,500, en el cuarto 62,500. Esa es la planificación, por eso se llama programación, ¿sí? En las celdas que usted coloca, que les he colocado de color verde, ahí habla de ejecución y seguimiento. Entonces, en esas columnas usted va a colocar lo que efectivamente ha devengado. Por ejemplo, si en el monto certificado de estos 62,500 que usted planificó, ¿cuánto certificó al momento, el momento en el que usted está haciendo el seguimiento? Si usted va a hacer a 30 de junio, habría que ver si es que usted certificó el 50% de los 250,000. Debería haber certificado. Pero sin embargo, en el caso de nómina, recordemos que nosotros certificamos el 100% del codificado en el plan operativo anual, porque lo que tratamos de hacer es garantizar el recurso planificado para el pago de nómina de enero a diciembre. Esto lo hacemos en el caso de que estamos trabajando con el flujo de efectivo que nos presenta el área financiera y estamos avanzando correctamente con el financiamiento de la nómina. Entonces, por ejemplo, en la columna de ejecución y seguimiento, la idea sería que esté certificado al menos el 50%, ¿sí? Que la meta física también debería darnos un 50% si es que nos vamos a la izquierda. Vámonos a la izquierda, mi querida Leni. Ahí usted puede ver la meta física, qué porcentaje debería estar en la fecha de seguimiento. ¿Sí? Entonces usted tiene en el primero y en el segundo 25 más 25, 50. Si se va al devengado, también alcanza el 50%, ¿no es cierto? Porque ha pagado la nómina conforme estuvo planificado. Entonces, cuando usted haga la evaluación, usted va a tener un 100%, porque lo que va a hacer es dividir el monto que estuvo devengado versus lo que estuvo planificado, ¿sí? Si usted planificó el 50% de ejecución de ese codificado y usted llega con su seguimiento a analizar cuánto ha pagado, hasta el 30 de junio le daría el 100% porque usted cumplió su objetivo. Ese es más o menos el ejercicio que yo les recomendaría que ustedes hagan, porque se trata de que ustedes ingresen la información que actualmente están ejecutando en sus municipios. Si es que el ENE hubiera tenido alguna reforma, muy seguramente en las columnas en las que ingresamos el suplemento o la disminución, hubiera habido valores y eso hubiera afectado el codificado.
El tema del presupuesto plurianual sobre todo aplica para aquellas actividades que están certificándose con afectación a un contrato que se ejecute en en 2 periodos anuales. Sí, si es que de pronto yo inicio el contrato este año, digamos al 21 de mayo, y mi contrato finaliza el 21 de mayo del 2026, entonces la coordinación financiera me va a entregar a mí una certificación plurianual para que yo pueda incluir en el POA del siguiente año el valor que necesito para completar el valor del contrato y prácticamente con esa certificación plurianual yo pueda canjear por una certificación del siguiente año. Porque recordemos que las certificaciones plurianuales no se ingresan en los sistemas, son más bien unos documentos que avalizan la existencia y la priorización del recurso en periodos que sobrepasan el horizonte anual. Gracias, Nelicita. Lenny comenta, gracias, Nelicita, un gusto, solo quería las metas e indicadores. Ya, bueno, pero mejor Nos, que pudimos revisar su matriz, así un poquito adelantamos también el deber. sí, así nos sirve de ejemplo para otros compañeros también. Dentro de las preguntas tenemos, si es que el POA incluye gasto corriente, cuando se vaya a pagar la línea telefónica institucional, por ejemplo, también habría que emitir certificación POA. Exactamente, sí. Cada pago debe haber sido planificado. Sí, es importante que ustedes revisen las normas de control interno, sobre todo en la tarea fundamental que tienen las áreas de control previo. Sí, ellos, por más que de pronto en la normativa aún no exista la palabra certificación POA, sí ya tenemos inclusive una norma técnica financiera que les estoy adjuntando en el contenido del POA que les he facilitado donde se implica el tema de planificar las actividades antes de ejecutar el presupuesto. Entonces, ahí no se está haciendo una diferenciación de que solo se deben verificar las actividades que están en los proyectos de inversión. Está hablando a nivel general de todas las actividades que están contenidas en el plan operativo anual y que obviamente tienen presupuesto. Gracias, Nelicita. Nos solicitan si podrías explicar los porcentajes de la tarea de la unidad 3, ya que hay 3 porcentajes. Con esos valores analizamos de manera anual o a la fecha. A la fecha, no. La recomendación de la tarea ya les vamos a colocar en la plataforma, pero la idea sería que ustedes evalúen la ejecución tanto de las metas como del presupuesto a 30 de junio. Entonces, estos porcentajes que están incluidos en la matriz tienen que ver con la planificación. Si es que es a 30 de junio, ustedes deberían hacer un acumulado de la meta que estuvo planificada tanto en el primer trimestre más la meta que estuvo planificada para el segundo trimestre para tener así un consolidado de la meta que está planificada y que ustedes coloquen qué se ha alcanzado hasta el momento para poder hacer la comparación del porcentaje. Sí, como les decía, si es que de pronto estuvo planificado el 50% en el primer semestre, es decir, en los 2 trimestres, y ustedes alcanzaron el 40, lo que tendrían que hacer es una división de ese 40 que se alcanzó versus el 50 que se planificó. Ahí les va a dar un porcentaje. Ese porcentaje básicamente va a ser el que a ustedes les evidencia el estado en el que se encuentra la actividad. Muchas gracias, Nelicita. César Rojas nos indica que quisiera compartir su matriz. Por favor, César, si puede ayudarnos compartiendo para poder revisar su ejercicio y mientras tanto vamos a dar respuesta a 2 preguntitas que tenemos por acá. Dentro del registro de los gastos de remuneración en el POA, ¿también hay que detallar los beneficios sociales o solo lo unificamos?
Ya, en este caso sí se deben detallar los beneficios sociales porque recordemos que cada beneficio social tiene una partida presupuestaria distinta. Entonces, el momento en el que vamos a medir la ejecución, por ejemplo, digamos, vamos a pagar, bueno, en el caso de ustedes, municipios, no les afecta mucho, pero por ejemplo, en una entidad una institución del Estado central, digamos, va a pagar el tema de 14º. Sí, todos pagamos en el mes de agosto aquí en la sierra, pero de pronto si es que es una institución que está trabajando en la costa, eso se lo pagará en otro mes porque ellos tienen un periodo distinto de clases. Entonces la ejecución de esa partida es distinta. Aquí lo que se trata con la ejecución de cada partida presupuestaria en el plan operativo anual a nivel de actividad es garantizar que ustedes tengan financiamiento cuando vayan a pagar. Sí, entonces por eso sí es necesario que ustedes coloquen en el plan operativo anual las partidas presupuestarias en relación a todas las actividades que ingresan. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes colocaron una sola actividad que hable de pago de remuneraciones y beneficios sociales, sí deberán incluir cada una de las partidas presupuestarias que involucran ese pago de remuneraciones y beneficios sociales, para que cada una tenga su seguimiento individual. Muchas gracias, Nelicita. César, por favor, si está por ahí, si nos va a ayudar compartiendo su matriz. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entendería que esto ya se respondió, sin embargo, ¿se debe pedir la certificación para pagos, remuneración, servicios básicos y contratos ocasionales? En el caso de remuneraciones, en el caso de servicios básicos, se recomienda entregar una certificación POA global, es decir, que contenga todo el presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre. En el caso de los contratos ocasionales, ustedes también pueden realizar una certificación por el monto global de la partida de servicios ocasionales para que el área de talento humano, cada vez que haga un nuevo contrato, pueda aplicar el compromiso y emitir la certificación presupuestaria con cargo a la misma certificación POA. Sí, porque como es talento humano, sí podemos realizarlo con antelación, porque son actividades que están planificadas por el área de talento humano, por el requerimiento que existe desde el Ministerio del Trabajo, que ya debemos presentarlo con antelación antes de que inicie el 1 de enero. Muchas gracias. César nos está compartiendo su pantalla, Nelicita, por favor, para hacer el ejercicio práctico. Muchas gracias. Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Alausí. Listo. Su gobierno autónomo descentralizado se alinea al objetivo 16 que habla de promover sociedades justas, políticas e inclusivas, al objetivo número 1 del Plan Nacional de Desarrollo, objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial, incrementar la productividad, sostenibilidad del sistema productivo agrícola, pecuario del Cantón Alausí. Ya, eso me imagino que lo tomó directamente desde el PDOT actual. Aquí muy importante, muy bien que el compañero inclusive nos proyecte su matriz, porque es necesario que las unidades de planificación socialicen el PDOT a todas las unidades administrativas. Eso es otro de los errores que conocemos cuando vamos a territorio, porque las unidades administrativas no conocen cuál es el PDOT vigente. Y para ustedes planificar en el plan operativo anual deben tener socializada esta información. Puede ser que de pronto el compañero no conoce cuál es el PDOT vigente y está utilizando el PDOT que estuvo colocado en la matriz del POA del año anterior, y ahí sería un error, ¿no? En este caso, el compañero sí coloca el objetivo del PDOT, el objetivo del plan estratégico, me imagino de pronto que no lo coloca porque su municipio no cuenta con ese plan. La unidad administrativa es el CAMAL municipal. El objetivo operativo. Recordemos aquí un poco
Lo que nos decía la metodología, el objetivo operativo se lo realiza en función de la misión institucional de cada unidad administrativa. Entonces, si nos referimos al CAMAL municipal, nos habían colocado realizar las acciones necesarias para lograr el fortalecimiento de las unidades administrativas. Ahí habría que mirar, ¿no? Si es que este objetivo operativo responde a la misión fundamental del CAMAL municipal. Ahí de pronto habría que revisarle cómo le estamos planteando ese objetivo, ¿no? Porque sí tiene que ver mucho con la misión. En el Estatuto Orgánico por Procesos, cada unidad administrativa cuenta con una misión institucional y desde ahí, de todas esas atribuciones y responsabilidades, ustedes pueden elaborar los objetivos operativos. Esos objetivos operativos de pronto no le permiten modificar en la matriz porque está colocado el filtro. Usted se puede ir en la celda que dice, en la hoja de cálculo de base. Exactamente, y ahí usted puede cargar los objetivos operativos. Aquí muy importante que las personas que manejan el tema de la planificación institucional les pidan a las unidades administrativas que les envíen los objetivos operativos antes de que inicie el proceso de carga de la información en el plan operativo anual, para que ustedes cuando ingresen la información solamente filtren y seleccionen el objetivo que tiene que ver con su unidad. ¿Sí? Entonces ahí usted la coloca y ahí puede filtrar en la matriz. ¿Sí? Entonces ahí seleccionamos con el filtro. Exactamente. Ese es el ejercicio, ¿no? Ahí muy importante lo que el compañero acaba de hacer. Muchas gracias, César. Es muy importante que ustedes aprendan a automatizar los procesos. Si bien es cierto, actualmente no contamos con sistemas que nos permitan ingresar el plan operativo anual, sí podemos al menos con las herramientas que nos da el Office a través del Excel, poder tratar de automatizar la información y evitar el estar digitando, ¿ya? El programa Fortalecimiento Institucional. Aquí es muy importante que los programas y proyectos sean tomados del PDOT. Recuerden que todos los proyectos deben estar priorizados en el plan de ordenamiento, ¿no? Ustedes son municipios, tienen competencias y están obligados a planificar todos sus proyectos en el PDOT. Me imagino que el proyecto se llama Fortalecimiento Camal Municipal con su código. Tienen 361 beneficiarios del proyecto, directamente 14. Aquí muy bien la diferenciación que nos hace, ¿no? Porque unos son los beneficiarios directos del programa que tiene algunos proyectos, porque recordemos, el programa es la sumatoria de los proyectos que se ejecutan, y otros, en este caso, beneficiarios directos del proyecto, que de los 361 vienen a ser 14. Aquí tenemos una actividad que habla de los materiales de oficina. Continuemos hacia la derecha, por favor. 60 materiales de oficina adquiridos. Aquí es un poco difícil cuantificar, por ejemplo, cuando son materiales de oficina, porque normalmente es una sola adquisición. Materiales de oficina vienen a ser esferos, vienen a ser cuadernos, papel bond, todo lo que tenga que ver con materiales de oficina. Es como que un poco difícil cuantificar, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de gasto corriente o de este tipo de elementos de materiales de oficina, que es difícil cuantificar por unidades. Ahí sí se les sugiere que ustedes trabajen con el porcentaje de ejecución presupuestaria de ese presupuesto asignado a la actividad. Sí, vamos a ver la partida que el compañero ha utilizado, porque si es que de pronto es una partida de inversión,
¿Podemos verle a la partida, mi estimado, por favor? Y ahí la meta sería el 100% del porcentaje, ¿no? También en este caso, cuando se habla de adquisición de bienes y servicios, también se puede hacer referencia al número de contratos que se ejecutan en el año. Puede ser que ustedes planifiquen adquirir en 2 procesos de contratación estos materiales de oficina. Entonces ahí la propuesta sería en el indicador colocar número de contratos de adquisición de materiales y la meta física colocaría en el número de veces de contratos que ustedes van a realizar en el año. Sí, ahí habría que mirar cómo funciona la dinámica de esa actividad. Es prácticamente una partida de inversión, ¿no? Lo están colocando dentro de un proyecto. Eso, materiales de oficina, transferencias del PGE, directamente 4,000. Aquí, por ejemplo, en el porcentaje de la meta física habría que, que tomar en cuenta estos contratos de la adquisición de los materiales de oficina, en qué trimestre se va a generar, ¿no? Estaría bien, como usted lo coloca, yo diría que usted va a recibir esos materiales de oficina 3 veces al año, porque veo que le coloquen 3 trimestres. Sí, cuando usted hace seguimiento en las columnas verdes, ahí tiene que colocar las fechas, prácticamente el trimestre y el porcentaje en el que se completó esa planificación. Si es que, o sea, ¿qué fue lo que alcanzó? Si es que usted dijo en el primer trimestre el 30, aquí debería estar el 30. Si es que no fue el 30, entonces el porcentaje que alcanzó. Tenemos el presupuesto codificado $4,000. Vemos que no hay reformas en los 2 trimestres. Y se ha certificado el 100%. Aquí muy importante que cuando ustedes coloquen el porcentaje de ejecución en el cronograma del POA, ustedes tomen en cuenta el devengado, ¿no? Porque una cosa es planificar lo que certifico, donde yo no tengo la certeza de cuándo se va a adquirir o el bien o el servicio y se va a efectuar el pago. Es distinto a decir, voy a certificar a inicios de año, por ejemplo, el 100% de los sueldos. Entonces, ahí es muy importante que cuando ustedes planifiquen, coloquen básicamente cuándo planifican el devengado de cada actividad. Entonces, aquí si colocamos el monto certificado, los $2,000, me queda el porcentaje 0, el monto devengado 2,000. Porque si es que hacemos una fecha de corte de 30 de junio y habíamos dicho que se ejecuten 2 trimestres, entonces el devengado debería ser del 100%. Si es que ejecutamos a ver aquí, por ejemplo, dice 2,000 en el primero, 2,000 en el segundo, ¿no es cierto? Monto devengado 2,000. El porcentaje de devengado el 50%. Sí, ahí por ejemplo, cuando usted haga el análisis de sus indicadores, si usted tenía planificado devengar el 50% en el primer semestre y cuando usted analiza en su certificación presupuestaria que ha devengado ese 50%, su porcentaje de cumplimiento en esa actividad sería del 100%, lo que quiere decir que usted alcanzó con el objetivo que se planteó en esa actividad. Sí. Sí, mi estimado, estaríamos bien en su matriz. Muchas gracias. Si desea hacer algún comentario, tal vez, estimado César. Creo que no tiene audio. Muchas gracias, César. Gracias, Nelicita. Vamos a continuar con un par de preguntas. En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado municipal no registre los gastos corrientes en el POA, ¿esto puede generar responsabilidades? Ya. De pronto,
Como les había mencionado, si está dentro de las normas de control interno de la Contraloría, puede ser que sí pueda generar una responsabilidad, porque si es que la persona paga sin verificar que existe un documento que avale la existencia de esa actividad en el POA, se incumple con la normativa que nos indica la Contraloría. Sí, y si es que yo quiero extender una certificación, debería tener un documento en el que yo consolide las actividades del POA, o si no, ¿cómo voy a extender esa certificación de que existe esa actividad? Sí, por eso es importante elaborar la matriz e incorporar el presupuesto, todo el presupuesto que debe ser planificado en el año. A eso me refiero cuando, por ejemplo, yo digo, todo lo que está presupuestado debe estar planificado. Sí, si es que ustedes reciben de pronto ya en el mes de julio los techos presupuestarios y a las estimaciones de ingresos, ustedes empiezan a planificar su POA, deberían siempre guardar conformidad con el techo, con la estimación de los ingresos que está realizando el área financiera con relación al presupuesto. Entonces, ese presupuesto, ese POA, deben ser equivalentes, deben ser iguales. Todo lo que se presupuesta debe ser planificado. Muchas gracias, Nelicita. También recordarles, por favor, que las grabaciones de los encuentros virtuales se encuentran en la plataforma, en el aula virtual y también en el canal de YouTube de AMI. La siguiente pregunta, por favor. ¿Es correcto crear proyectos financiados con gasto corriente? Por ejemplo, proyecto de operaciones de la flota vehicular del GAP, en el que se incluye mantenimiento, pago de matrícula, compra de neumáticos, o simplemente no aplica proyecto y se maneja por actividad y subactividad. Depende cómo ustedes lo puedan gestionar. Normalmente lo manejamos como actividad o subactividad, pero si es que ustedes en su municipio quieren organizarse internamente a través de los proyectos, sí sería muy interesante que ustedes lo hagan de esa manera, porque inclusive ustedes pueden ir codificando los proyectos internos que se manejan con gasto corriente. Así, por ejemplo, podemos tener el proyecto de movilización, el proyecto de mantenimiento, donde van a estar todos los activos fijos organizados, donde vamos a evitar la obsolescencia o que de pronto existan ya activos fijos que hayan pasado su vida útil y nosotros no tenemos el control. Entonces, de hacerlo, lo pueden hacer. Ahí hay que mirar si es que las unidades de planificación cuentan con el personal necesario para poder dar seguimiento al cumplimiento de esos proyectos, porque recordemos que si ya nosotros elaboramos un proyecto, este proyecto también tiene que tener sus propios indicadores y sus propias metas, y también debería tener su propio sistema de seguimiento para que se cumpla según está establecido en el proyecto. Entonces, de ahí mucho dependerá también del personal operativo que maneje en esa unidad para dar seguimiento a esos proyectos institucionales. Muchas gracias, Nelicita. No sé si tenemos más preguntas, por favor, que nos ayuden colocando en el chat. Ya. Hemos finalizado, me parece, con todas las preguntas. Voy a proceder explicándoles a ustedes cuál sería la segunda fase de este curso. Primero, agradecerles por haber ingresado el día de hoy. Hemos tratado de presentarles a ustedes contenidos bastante, se puede decir, básicos, muy específicos, tratando de utilizar herramientas que se manejan en la cotidianidad. Sí, hemos tratado de revisar todo lo que se ha consolidado con la experiencia de algunos municipios. Sí, y lo importante de este tema virtual es que ustedes aprendan a ingresar a la plataforma y analicen la información de su propia institución. Por eso se presentan ahí los formatos y se solicita que ustedes ingresen la información en esos formatos. Sí, ahí la invitación que les voy a hacer tiene que ver con su participación en los talleres presenciales que vamos a hacer en las 7 regionales. Estamos ya organizando el cronograma de ejecución de estos talleres que de alguna manera también van a integrarse en un
plan de capacitación integral que vamos a hacer también a nivel nacional, que tiene que ver con el manejo de los planes institucionales, en este caso el PDOT, el plan estratégico, el presupuesto y el PAC, ¿sí? Entonces son unos talleres cuyo objetivo busca argumentar la consolidación de un pensamiento estratégico que tiene que ver con todas las necesidades que tiene el territorio y su articulación con lo institucional. Hay veces que trabajamos un poquito en forma paralela en los municipios. De pronto las personas que realizan actividades operativas no tienen mucho conocimiento de lo que están haciendo las unidades agregadoras de valor, y lo que estamos tratando de hacer es integrar todo ese pensamiento. Entonces yo les voy a presentar en este momento un cronograma tentativo que al momento existe ya. Estamos a punto de aprobarlo y cuando ya lo aprobemos lo socializaremos a ustedes para que vayan pidiendo la autorización respectiva a sus autoridades para que puedan asistir presencialmente. No siempre el tema virtual favorece las expectativas que todos tenemos en función a la capacitación, pero sí cuando nos encontramos presencialmente ya todas las dudas se pueden despejar e inclusive se pueden fortalecer porque existen personas muy especializadas ya en el manejo del plan operativo anual. Les voy a presentar el cronograma. Miren, lo estamos mirando en pantalla. Recordemos nuevamente, ¿no? El curso semipresencial de POA tenía 2 etapas. La una que estaba formada por 3 sesiones sincrónicas virtuales que ustedes debían haberse conectado o en el caso de no haberse conectado, revisar en la plataforma los videos. Y la otra que es una asistencia presencial que ustedes deberán realizarla en uno de los lugares que se han designado según la agrupación de las unidades técnicas regionales. En este caso, muy puntual, como les había mencionado, estamos trabajando de forma articulada con el plan de capacitación de la AME, que se enfoca también hacia una planificación integral. Entonces, el plan integral que incorpora conocimientos de PDOT, PEI, POA, presupuesto y PAC, inicia el 11 de junio. Ese taller, el primer taller que se va a brindar será en la ciudad de Ibarra el 11 de junio. Entonces, todos los municipios, cuerpos de bomberos, unidades adscritas que pertenezcan a la Regional 1 deberán asistir a la ciudad de Ibarra para ingresar a este proceso de capacitación ya presencial. Las personas que de pronto puedan conseguir la autorización de sus autoridades y puedan asistir desde el día 11 al taller de PDOT, PEI, pueden hacerlo. Sería muy bueno porque de todas maneras ustedes estarían realizando un trabajo integral. Pueden hacerlo a partir del 11 y hasta el día 13 que finalizaríamos ese taller presencial, que lo haríamos ya finalizando la fase de presupuestaria y también de PAC. En el caso de la UTR 3, que es en la ciudad de Riobamba, y estaríamos el 25 de junio visitándoles en esa ciudad. Como les mencionaba, esta columna F que les he colocado de color amarillo son las fechas en las que deberían asistir las personas que necesiten o requieran el curso certificado, que es decir, que reciban el certificado de aprobación si han cumplido todas las actividades. Esta sería la última fase. Entonces, estamos ya prácticamente con las fechas. Riobamba el 25 de junio, que empezaría el taller integral. 26 sería el curso de POA. Quito el 2 de julio. 3 el curso exclusivo de POA. Cuenca el 16 de julio. Loja el 23 de julio. 30 de julio Portoviejo. 6 de agosto en Guayaquil. Sí. De todas maneras, estas fechas, como les mencionaba, están todavía en aprobación.
pero muy, muy cercanas serán las intervenciones que hagamos en territorio. Invitarles cordialmente que estén pendientes. La invitación se va a extender igualmente a sus autoridades para que ustedes puedan realizar las respectivas autorizaciones y comisiones para que puedan asistir. Sí, un gusto para nosotros haber estado con ustedes compartiendo este espacio. Esperamos verles en la jornada presencial. Vamos a seguir revisando sus trabajos realizados en la plataforma para mirar cómo han avanzado. Cualquier duda igualmente nos la pueden decir. Les recuerdo mi número telefónico para las personas que aún no lo tengan. Los voy a colocar en este momento en el chat y de todas maneras igualmente los digo. Mi número telefónico es el 098-3770-214. Mi nombre es Nelly Ortiz. Para cualquier duda que tengan en relación al plan operativo anual o cualquier duda que tengan con relación al curso o a las jornadas presenciales, estamos a las órdenes. Igualmente mis compañeros de capacitación municipal que nos han ayudado, mi compañera Dianita Yepes, que nos ha servido estas semanas también de soporte. Muchísimas gracias. Pili, a todos ustedes, sobre todo por asistir. Si es que alguien, alguna persona quisiera decir algo, Nelicita, mencionar algún gracias. comentario. Antes de darles paso a los compañeros, yo quiero indicarles lo que les indicamos al inicio, que todas las actividades del curso van a estar habilitadas hasta el 1 de junio, para que puedan las personas que no han podido trabajar lo hagan en este feriado y puedan igualarse para que puedan participar del taller presencial. Recuerden que para obtener el certificado deben aprobar las dos partes, tanto la virtual como la presencial, para ser otorgado el certificado por el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, solamente emitiremos un certificado de participación del curso. También quería indicarles que en el chat hemos colocado una invitación para un taller presencial que hay aquí en las oficinas de AME el día lunes sobre la administración pública en inteligencia artificial y gobierno abierto. El link de inscripción está en el chat para que puedan inscribirse, por favor, y están cordialmente invitados. Eh, Esto y cualquier duda, cualquier problema que hayan tenido en la plataforma, no hayan podido ingresar o tengan compañeros que no pudieron ingresar, por favor, denles mi correo electrónico. También escribí en el chat y este momento vuelvo a escribir mi correo para que puedan para poderles solventar el inconveniente y puedan cumplir con el curso. Gracias, Nelicita. Agradezco también a Dianita por el apoyo que hemos tenido y a cada uno de ustedes por el interés que tienen en las capacitaciones que AME brinda a sus asociados. Muchas gracias. Una linda tarde. Está Pilita, habilitado micrófonos. Pilita, Por favor, sí. sí, mi Pilita, disculpe, nos están pidiendo que nuevamente compartamos un momento las fechas de los talleres y un poquito les recomiendo, ¿ya? Está en pantalla las fechas de los talleres, Nelicita, Ah, ya, todavía. Sí, ya. sí, o sea, pueden verle. De hecho, esto les haremos llegar a ustedes, indicándoles los que aprobaron y el lugar exacto, la hora, la agenda. Tenemos que hacer un comunicado a cada uno de ustedes, así es que también les va a llegar hora y fecha exacta y el lugar donde van a hacer los talleres presenciales. Sí, es un curso totalmente abierto, ¿no? Ujú. Plita mencionaba que el certificado se les va a entregar a todos los compañeros que hayan finalizado las actividades en la plataforma y que asistan a la jornada presencial. Sin embargo, más allá del certificado, sí sería muy importante que ustedes puedan asistir a los talleres porque el encuentro presencial fortalece mucho las capacidades y sobre todo hay intercambios de experiencias que son las que nos llenan cada vez de conocimientos. Entonces, sí, reitero
la invitación. Sería muy importante que puedan participar. Ese curso presencial es abierto. Pueden ingresar funcionarios que inclusive no estuvieron inscritos en el curso del POA. Pueden invitar a sus compañeros siempre y cuando puedan gestionar la asistencia. Para nosotros serían bienvenidos todos. El mínimo para aprobar en la plataforma, ¿no? Tenemos las pruebas que habíamos colocado en la plataforma, de pronto un poquito las tareas serían de 7 puntos, pero sí un poquito recordarles que la jornada presencial como requisito del curso sí es necesaria, ¿no? Porque el Ministerio del Trabajo sí nos audita esa parte y vamos a tener que verificar su firma de asistencia el día del taller presencial para entregarles a ustedes el certificado. Sí, el anexo 8 está colgado en la plataforma también en la tercera unidad. Eso, Pilita. Muchas gracias, Nelicita. Gracias, Dianita. Gracias a ustedes. Recuerden, los micrófonos están habilitados. Ustedes pueden despedirse. Les agradecemos y les esperamos en los talleres presenciales. Una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge.